Me avisan para poder comenzar, ¿eh? ¿Ya puedo comenzar? Todavía en unos 3 minutos. Ok, ok. Yo te aviso, Miguel. Ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y todos. Les damos la más cordial bienvenida a lo que es la Mesa de Investigadores Ciencia e Ingeniería 2, que es parte de la sexta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Y para esta mesa contamos con la participación de 4 destacados investigadores quienes van a presentar los resultados o los avances de sus proyectos en diferentes áreas de ciencia e ingeniería. Recordarle a los expositores que tendrán 15 minutos para su presentación y al final de las 4 exposiciones tendremos un breve espacio de 3 minutos para responder las preguntas del público. Les recordamos que las preguntas deben enviarse también a través del chat y deberán indicar el nombre del investigador o investigadora a quien la dirija. Para dar inicio, tenemos ahora en sala a Miguel Jiménez Carrión, quien es de la Universidad Nacional de Piura, doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional de Piura, con maestría en Ciencias, con mención en Informática, profesor principal adscrito al Departamento de Investigación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial, investiga en inteligencia artificial, algoritmos genéticos y redes neuronales aplicadas a la optimización. Ha publicado diversos trabajos en simulación y modelado para la toma de decisiones en ingeniería. Y nos va a presentar el proyecto de modelamiento y predicción del valor de activos en el mercado de las principales criptomonedas utilizando redes LSTM, máquinas de soporte vectorial y ARIMA. Muchas gracias, Miguel. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. En realidad, esta presentación obedece a una publicación que ya está en High Stage en Innovation Journal y voy a hacer un resumen muy apretado por el tiempo que nos da. La motivación de este proyecto que hicimos es que los inversionistas están interesados en las criptomonedas porque han demostrado rendimientos extremadamente altos en cortos periodos de tiempo. Es la razón principal. Estos inversionistas, cuando miran a las criptomonedas como una opción para diversificar riesgos, al incluirlas en la cartera de inversión, lo que originaría mejorar el rendimiento ajustado al riesgo de su portafolio. Sin embargo, estos inversionistas, aun cuando se inclinan por la tecnología blockchain subyacente en el mercado de las criptomonedas,
esta es incierta. Las normativas aún están en desarrollo en algunos países. Asimismo, las criptomonedas pueden experimentar grandes fluctuaciones en valor, lo que supone un riesgo significativo. En este escenario, nos dio la inquietud por buscar un modelo predictivo que sea altamente confiable y preciso respecto al valor de las criptomonedas, de manera que coadyuve a los agentes económicos a invertir en activos rentables. Entonces, esto comienza con la data. ¿Con qué contamos? ¿Cuál es la data de las criptomonedas? Aquí tenemos nosotros en la parte superior 12 criptomonedas, de las cuales tenemos la fecha de inicio de cada una, que es variable, y la fecha de corte a la fecha en que decidimos hasta aquí vamos a considerar 11 de julio del 24. Entonces, la cantidad de registros que hay por cada criptomoneda, porque esto es diario, en la que existe más es en la Bitcoin, 5108, y la que menos registros existe es en la Solana, la moneda Solana. La información o los fichos que contiene estos datos que están acá arriba es el precio de cierre de la criptomoneda, o le llaman último, el precio inicial de la criptomoneda, el valor máximo de esa criptomoneda, el valor mínimo, el volumen diario de las operaciones o transacciones que se generan diariamente y la variabilidad de la criptomoneda del día anterior. Esta información se analizó y se encontró que hay varios fichos que no hay datos faltantes, están completos. O sin embargo, en el feature de volumen tenemos tres criptomonedas que exceden más del 10%, con lo cual estas criptomonedas no se tuvieron en cuenta para hacer el estudio en cuanto a este feature de volumen. Dice, incluso cuando consideramos el volumen para aquellos que tienen por debajo del 10%, la imputación de datos se consideró el método de K vecinos, con K igual a 3, teniendo en cuenta que los métodos convencionales como imputación por mediana, pueden sesgar el comportamiento del precio de moneda al usar un dato que puede estar lejos del valor máximo o valor mínimo. Esa es la situación que se presenta con esta información y eso es lo que hemos usado. Las herramientas a las que nos hemos referido en este trabajo son las redes neuronales recurrentes del tipo LSTM, las máquinas de soporte vectorial y incluimos también este modelo autorregresivo al diarima y promedios móviles que es muy antiguo y algunos lo siguen usando, o sea, para ver cómo se comportaba. Bien, con respecto a las redes neuronales recurrentes de tipo LSTM, este tipo de red neuronal soluciona un problema que tenían las redes neuronales recurrentes estándar. Y el problema era que el gradiente descendente normalmente se extinguía o explosionaba. Entonces no servía, no nos ayudaba mucho para hacer predicciones a futuro. Pero cuando ya incorporaron este tipo de red LSTM, se incorporó una memoria a largo plazo en la parte superior en la que no está sujeta a valores de pesos en las redes neuronales. Entonces esto servía mucho para solucionar ese problema que teníamos. Entonces se usó este tipo de red. Con respecto a la máquina de soporte vectorial, pues todos sabemos que si hay dos clases es muy sencillo separarla a través de una recta. Pero el problema es que en la realidad no solamente son dos clases, son más de dos clases, tres o cuatro o cinco fichos que se trabajan aquí. Aquí, por ejemplo, hay dos y es sencillo. Pero cuando hay más, esto es no lineal. No se puede separar con una línea recta. Entonces aquí entra a trabajar el truco de kernel para poder solucionar ese problema. La máquina de soporte vectorial regresivo, que es la que usamos acá, tienen esta función de regresión que se busca y los parámetros de esa función están indicados. No me voy a detener mucho porque mucho tiempo no tenemos. Y el problema de la optimización del vector de soporte para regresión son estas, que se minimice esta función, donde los S1 y S2 asteriscos son variables de holgura que permiten errores en las predicciones. O sea, hay un sesgo que uno se permite errores que no se califiquen bien como, pero es así como funcionan los vectores de soporte.
Entonces, la función de pérdida que se evalúa es esta. Nos permite encontrar una función fx con un error menor a epsilon y cumple con las condiciones que se muestran. Aquí tenemos esta función que se minimiza y de ahí pasamos a esta función que se busca, la regresión que se busca, ¿no? Y con eso trabajamos nosotros en la máquina vector de soporte. Con respecto a la herramienta de ARIMA, se busca tres parámetros. Parámetro autorregresivo, el P, que tiene su formulación, el parámetro Q, que es de promedios móviles, muy conocido también tiene función, y el orden de el parámetro D, que es el diferencial, que es para poder hacer estandarizar los datos y poder trabajar, si no, no se podría trabajar estos datos. Y claro, la serie de las criptomonedas es muy variable, tiene aulios, demasiados, entonces pues, no se puede eliminar esos aulios porque esta es la naturaleza de esta serie. Y se trabaja con eso. Con estos tres componentes tenemos la función en donde el superíndice D denota las observaciones diferenciales en el orden D, para el cual la serie temporal es estacionaria. Y unido a esa formulación viene el método de Box-Jenkins, que hace es utilizar la función de autorregresión parcial y autorregresión simple, ¿no? Es una correlación entre la serie y sus rezagos. Con eso se trabaja. ¿Qué encontramos al usar estas herramientas? Con respecto a las redes neuronales, nosotros encontramos que aquí tenemos, si nos fijamos en el lado derecho, en azul los valores reales y en color ámbar los valores predichos por el modelo. Y fíjense cómo se ajusta bastante bien a los valores reales. Y tenemos aquí nosotros prácticamente, por eso es que tenemos un R cuadrado cercano a 1, 99,35%. El error cuadrático medio es del orden de 1278, el error absoluto medio 859 y el MAPE 2,31. Se probaron muchos diseños de red LSTM y el que mejor se comportó fue un modelo univariado. Se encontraron mejores desempeños con una configuración de 500 unidades por capa. Se usaron tres capas. La tasa de aprendizaje es 9 por 10 a la menos 5. Dos capas dropout con una tasa de eliminación de 30%, un batch size de 70, un paso de 105 épocas y 80% usados de los datos para el conjunto de datos de entrenamiento. Entonces, esta gráfica lo que muestra es que la red LSTM realmente hace predicciones, sí, primero que modela correctamente la información. Y después vamos a ver que más allá de la fecha de registro que tomamos como frontera, y proyectamos 7 días más y se sigue comportando muy bien esta red. Aquí tenemos pues que el desempeño de esta red, variación de RSM tiene un 6,34%, el MAE 4,13, el MAP 2,75 y la variación del R cuadrado está entre 93,02 y 99,35. Cuando usamos la máquina de soporte vectorial, fíjense cómo aquí ya no replica exactamente la serie real. Los predichos están por ahí cerca. Entonces, el comportamiento, por eso que tenemos aquí un RMSE de 4.939, que es superior a los mil y pico que teníamos anteriormente. El MAE también 2.000 y pico, acá 7,7, y el R cuadrado 90%. Sí que sigue más o menos el comportamiento de los datos, pero no como lo hace el STM. Y con respecto a la herramienta de ARIMA, pues lamentablemente se observa que es una recta ARIMA y fíjense que son cerca de 5.000 datos que trabaja de registros. Entonces, nos damos cuenta, y el valor de RMSE se elevó a 17.000, el Maya 15.000, el MAPE 57,42% y fíjense el R cuadrado, menos 25. O sea, en buena cuenta, el ARIMA no sirve para predecir criptomonedas. En buena cuenta. Aquí tenemos la comparación de las tres herramientas. Para que se observe el RMSE, el STM 1238.
4.900 y 17.000. Y así en consecuencia con el resto. Muy bien, ahora, mirando la predicción más allá de la data histórica, porque nosotros cerramos el 11 de julio, pero hicimos predicciones hasta el 18, 7 días posteriores a esa fecha. Entonces, esto que está aquí es la variación entre los valores reales y los valores predichos. 2,6% para Bitcoin, que es bastante pequeño, estaría bien. Entonces va desde 2,6% para Bitcoin hasta 17,57% para XRP. Entonces, el promedio está en 2,16% entre los datos predichos y los datos reales. Entonces, observamos que esta red, el STM, es mucho mejor que el modelo de máquina de soporte vectorial y ARIMA. Pero las conclusiones a las que llegamos nosotros aquí son que los resultados sugieren que LSTM es el modelo más adecuado para este tipo de predicciones, ya que supera a la máquina de soporte vectorial y a Lima en todos los aspectos. Su capacidad para capturar relaciones temporales, patrones complejos, lo hace superior para todos, para datos con tendencias no lineales y patrones estacionales. Mejor configuración del modelo univariado, fueron 500 unidades LSTM por capa, se usaron 3 capas y el resto de características que ya les mencioné anteriormente. Entonces, este tipo de red es el que tiene mejores resultados. La máquina de soporte vectorial, con respecto a, aunque es inferior a LSTM, podría ser una alternativa razonable en escenarios donde se necesite una estructura menos compleja, sacrificando precisión por simplicidad. Y ERIMA, pues no parece ser una opción viable para estos datos debido a su bajo desempeño en todas las métricas particulares, particularmente en RMSE, MAE, MAPE y su R cuadrado negativo, lo cual sugiere que no es capaz de adaptarse adecuadamente a los patrones presentes en los datos. Haciendo una pequeña ampliación, podemos decir que en aplicaciones donde la precisión en la predicción es crucial, especialmente en contextos de series temporales, con relaciones complejas, LSTM debe ser considerado como la primera opción. Dado su desempeño superior, la máquina de soporte vectorial podría servir como una opción intermedia, mientras que ARIMA resulta inadecuado para este tipo de datos. Se resalta la importancia de elegir modelos de aprendizaje profundo con LSTM para capturar características complejas en series temporales, ¿no? Y estas conclusiones a las que llegamos están en sintonía con lo que manifiesta Valencia, Rigal, Passat y Yu. Entonces, es una consistencia que tenemos de nuestros resultados con lo que manifiestan estos autores. Tenemos la bibliografía y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Y ahora, antes de dar pase al siguiente ponente, yo quisiera hacerle recordar a los asistentes que el formulario de asistencia lo estaremos pasando al final, casi al final de las charlas, y lo estarán comunicando por el chat del Zoom. Así que no se preocupe. Ok, entonces, para continuar. Tenemos a Aldo Javier Guzmán Duxtan de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien es magíster en ciencias y químico especializado en química inorgánica, docente asociado e investigador a dedicación exclusiva de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde dirige el laboratorio de química cuántica y nuevos materiales. Sus líneas de investigación incluyen la síntesis de nanomateriales y la teoría funcional de la densidad aplicada a materiales energéticos. Ha sido reconocido por su producción científica y contribuciones a la innovación en materiales. Y nos va a presentar el proyecto de elaboración, formulación y desarrollo de prototipos de laminados vinílicos conteniendo un nanocobre con una aplicación potencial para el cuidado de la salud e higiene en el ámbito doméstico. Buenos días con todos. Perdón, Miguel sigue compartiendo, creo. ¿No? Sí, Nada, disculpa, No disculpa. se preocupe. Ya está, ya está. Muchas gracias. Aldo, por favor.
Bien, ¿se me escucha ahí? Sí, Sí, Ya. Bien, para iniciar, este es una presentación de los proyectos que hacíamos hace más o menos 10 años. Y en ese sentido, muchas de las actividades de investigación que realizamos es en el Laboratorio de Química Cuántica y Nuevos Materiales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero esto tiene historia, ¿no? La historia, muchas de las actividades que se realizaron en el tiempo de inicio del proyecto e inicio del laboratorio, vendían de mucho más atrás, ¿no? Desde el año 2006, en los cuales se habían desarrollado todo el tema de nanopartículas o nanomateriales. Y por ende, muchos de esos sistemas nosotros tratamos de incorporarlos en diferentes tipos de elementos que son característicos como neumáticos, raquetas, tiendas, o vendas para quemaduras, o pinturas y textiles antibacteriales. Porque estos nanoproductos desde muchos años se han venido desarrollando en muchos campos a nivel internacional, pero muy pocamente se había aplicado a nivel nacional. Es por ello que se presentaron primero en el 2010 un tema de nanopartículas de cobre, síntesis y aplicaciones, con un potencial de que después tuvo su apogeo en el 2020 en la pandemia, que era generar fibras o textiles smart con incorporación de cobre, y ello permitía obviamente darle un potencial a estos smart textiles, que así como se llaman, la calidad de tener una antimicrobial o antiviral en algunos casos. Y en esos años aparecían empresas como Cupron, que habían establecido esos criterios de desarrollos en la India y ahora los traían directamente para algunas locaciones. Ellos ya venían desarrollando estos tipos de análisis en microscopía electrónica de barrido, EDX, y hacían estos tipos de prendas, prendas en zapatillas, en telas, en recubrimientos de almohadas, etcétera. Pero en esos años, en 2010, nosotros ya comenzamos a desarrollar ese tipo de partículas. Estas partículas, a través del laboratorio, se implementaban a nivel incipiente todavía el desarrollo de estas partículas a través de sistemas químicos o reducciones por métodos polioles o otros por métodos gravimétricos. Y esos fueron financiados a través de fuentes de financiamientos del CONCITEP, Prociencia, Innovate, bueno, ¿sí? Y con ellos se establecía en el 2011 muchas de estas aplicaciones que ya son conocidas por muchos a través de cobre, pero nosotros le incorporamos un core o un núcleo, una capa externa que de plata, haciendo los populares core shell de cobre con plata, con actividades antimicóticas, antimicrobiales. Y eso se reportaba muchas veces en el sentido de que tenía una tendencia prioritaria en mejorar sus aplicaciones en concerniente a la actividad antimicrobial. Pero en el año 2013 nosotros ya generábamos proyectos un poco más elaborados para generar lo que ahora denominamos cuero sintético. Es un PVC, un policloruro polivinilo, pero que tiene la ventaja de que tiene incorporación de nanocobre. Entonces, ese nanocobre se usaba como un cuero sintético antiséptico y con eso se fueron financiados diferentes tipos de proyectos para mejorar la característica de estos polietilinos que son materiales compuestos, que permitía obviamente en el posterior ya realizar lo que nosotros hacemos reconocimiento de registro de patentes. Entonces, si este proyecto anterior era el 2000, bueno, digo, era del 2013, ya sus inscripciones de patente al 2016, para, en este caso, obtención de nanopartículas de cobre vía ultrasónico microonda, en el 2018, que es una impregnación de PET, que es un tristalato de polietileno, que están dopados con partículas de cobre, que también está registrado como registro de invención en el 2018. Y tenemos otro que son un método de preparación rápida de nanopartículas de cobre en el año 2020, conseguido a través de un intercambio de fases, para obtener más la propiedad de obtener estas partículas en diferentes modelos de síntesis.
En el 2020 también se implementó el tema de procesos mecanosintéticos para obtener, utilizando dos vías, la vía microondas y la vía mecanosintética para obtener nanopolvos de cobre. Y así hemos ido desarrollando diferentes tipos de métodos, en este caso el de telas bactericidas, que son a partir de PVC, como el que estamos presentando, que tiene consiguiente pues un impacto que a la fecha muchas empresas no lo están potenciando. ¿Por qué? Porque hay una tendencia de costo, ¿no? Entonces también hicimos publicaciones de estas partículas, incorporándolas dentro del PVC en materiales compuestos, pero incluido también fibra de cuero, ¿no? O polvillo de cuero. Es un polvo de cuero que se utiliza mucho en calzado de cuero y son los pulidos o los desgastes del proceso, que también los incorporamos como un tipo de aditivo o pigmento que entrecruzaba con el PVC y mejoraba la elongación y las propiedades mecánicas. Muchos de estos sistemas que nosotros desarrollamos dentro de la universidad, mucho, como es de común, no son, a veces son de laboratorio. En este caso es un sistema industrial. Usamos extrusoras. De acá vemos una extrusora de doble caída o de caída simple con otra caída posterior al final, que es para fluidizar polímeros que llegan hasta 250 grados en la primera etapa. Y en la segunda podemos llegar hasta 200 grados o 180, porque la primera es un sistema de, llamamos, de limpieza de material y la segunda es para orientación del material para ya sea el filamento, la fibra o en caso de la elongación final del material a producir. Como verán, en el laboratorio se ha implementado con estos tipos de extrusoras que son monousillo. Tenemos un sistema de monousillo que permite hacer una conducción directa del material polimérico previa procedimiento reológico, fundición y editavización del mismo. Pero después se va a una pieza de corte. Entonces, en la pieza de corte que ven en la mano inferior derecha es una pieza de corte que permite hacer pellets de PVC modificado. Y esos pellets nosotros los podemos ir incorporando en diferentes tipos de materiales o incorporarle diferentes tipos de materiales. En algunos casos, como ustedes ven, las elongaciones de estos polipropileno, polietileno, directamente son poliolefinas, pasan por un ciclo de agua. En algunos casos, en algunos casos, estos poliolefinas necesariamente pasan por agua y otros que son como el PVC que no pasan por agua sino por ciclos de aire. Entonces ya depende de la condición del polímero que uno esté trabajando para poder eh, verificar la peculiaridad que tiene el polímero y con ello permita su aplicación posterior. Entonces, como ven, un material cuando se funde el material, nos lleva a la tendencia de que esa relojía hay que controlarla dependiendo del tipo de incorporación de partículas que estén disponibles. Eso quiere decir que la incorporación puede ser, en este caso, aditivada, puede ser una coextrusión, que significa que yo tengo un husillo lateral y yo voy alimentando y pigmentando. En algunos casos, estas máquinas se modifican para ese sentido. Entonces ya hablamos de extrusiones o coextrusiones de una, dos o tres capas. Y por lo tanto, bueno, en este caso que les presento ese polietileno, ¿no? Este es un polietileno de baja densidad que extruye y pasa por una línea de agua para enfriamiento. Entonces, cuando uno carga materiales dentro de estas poliolifinas, en el caso presente, tenemos lo que consideramos pues que no reaccione con el agua, el material incorporado. Y como la capacidad calorífica de estas poliolifinas es alta, se tienen que enfriar, pero a veces modifica el tamaño de partículas. En el caso del PVC, como no afecta el agua, no hay una incurrencia en agua, entonces son enfriadas al aire o al ambiente a través de ciclones. En la línea superior ustedes ven que es una línea de pelletizado de PVC. Entonces a la mano derecha tenemos lo que consideramos son los mezcladores que son giromixer o mezcladores verticales para tener mezclado. En la parte superior también se observa la línea entera de un pelletizado de PVC.
Tiene la extrusora de 6 zonas, su cortadora y su zona de enfriamiento. En la parte inferior ustedes observan que tienen una línea también de extrusión, pero para PET. Entonces, la diferencia es que el primero tiene un flujo, un volcán de aire, y el segundo tiene una tina de enfriamiento, con su torre de enfriamiento, que eso le permite un poco mantener la calificación de enfriamiento en la tina y no sobrecaliente por la transferencia de calor que hace el polietileno sobre la cabina de agua. Y tiene un picador en la parte inferior derecha al centro, es un picador cortador, es un jalador picador cortador, ¿no? Entonces hacemos peles de polietileno, polipro, polietileno de alta baja, incluido se puede hacer PLA, ¿no? En la parte de arriba está hecho netamente solo para PVC. Tenemos otros equipos que también trabajamos en ese sentido, que son turbomezcladores o mixer, que son aditivadores. En la industria muchos se utilizan estos equipos ya a nivel industrial, no de media tonelada o de 1 tonelada. Nosotros trabajamos más o menos con 30 litros, que permite ese mixer, porque es a nivel laboratorio. Y ahí aditivamos, dependiendo del tipo de BS o depende del tipo de concentrador, las mezclas que utilizamos. En este caso, incorporamos cobre, incorporamos un emulsificante o de repente un mejorador de temperatura, un catalizador para el proceso, un mejorador radiológico, un plastificante, ¿no? Entonces, y en el caso de PVC, bueno, hay resinas de emulsión y suspensión. En este caso, usamos una resina de emulsión porque va a pasar por un proceso de extrusión. Muchos de estos equipos también los pasamos, el peletizado pasamos a laminadora. Esto es una laminadora piloto y laminamos materiales que puedan por sí cumplir con ese propósito de obtener probetas o tiras que permite en este caso hacer laminados, y esos laminados nos permite obtener probetas de diferentes cargas. Esas cargas automáticamente nos permite obtener laminados en diferentes composiciones. Esas composiciones vamos variando su potencial. Entonces esos laminados son obtenidos como el de aquí, que son laminados que tenemos en la parte central, un rodillo central con el laminado por sí, y ese rodillo está cargado con cobre. En este caso, eso es un polietileno. Y también lo podemos hacer muchas veces con PVC, que es mucho más blando. Y ahí ustedes observan en la parte superior, tenemos ahí el PVC. En este caso es el laminado con cobre. Y acá hay dos procesos, ¿no? Un proceso en el cual el cobre yo lo cargo dentro del laminado, que es color característico, pero a la mano derecha yo lo puedo hacer reducido y lo reduzco dentro del mismo tornillo. Entonces, en la industria no necesariamente tengo que poner en nanopartículas de cobre, sino que puedo utilizar portadores de cobre que permitan in situ reducirla y obtener la partícula impregnada dentro de la resina. Entonces, este es un ejemplo que se puede hacer con impregnación o con reducción implícita dentro del mismo sistema. Utilizando obviamente las máquinas, que esto es un nivel piloto, o también se puede hacer en máquinas industriales. Porque estos equipos son rodillos que se utilizan mucho en la industria del caucho, industria de PVC, para hacer batch. ¿Sí? Entonces ahí ustedes observan que este es un polietileno que tiene cobre en ambos extremos, y ese es el laminado que sacamos, ¿no? Entonces nos permite trabajar con diferentes tipos de materiales y vamos incorporando el tipo de elemento que le deseamos a través del proceso de caso. Este es un laminado, ¿no? En la industria, como les vuelvo a decir, también hemos hecho procesos. Este es un laminador de una empresa. En la parte superior tenemos un PVC, y el PVC con su color característico, que es celeste, después cambia a verde y después cambia a un rojo oscuro. Esos procesos son implícitos porque durante el mezclado en estos rodillos hacemos la reacción interna para hacer la reducción, y así se obtienen laminados con cobre con esa característica genérica, ¿no? Ahora, estos laminados, obviamente, cuando uno hace un proceso ya industrial, tiene que colocarle un guiador, un soporte, y en ese caso son telas. Y eso sería otra parte del proceso. Para obtener lo que es un cuero sintético, ya
bastaría con colocarle un espumado dentro del proceso. Así como estos casos en muchos años no es algo novedoso, pero otros utilizaban PVC grado higiénico para uso en lo que es en hospitalario. Entonces, ustedes tenían en muchos años PVC de diferentes tipos. Esos PVC a nivel mundial se han extendido en el uso de polímeros antimicrobiales. Entonces, estos polímeros ya existen a la fecha. Estamos hablando de este periodo así 2018-19. Existen polímeros que son viables para adición con características antimicrobiales, biofil, fungicidas, ¿no? Y de diferentes características que ya eran comunes. Eso no ha llegado todavía a Perú muchas veces porque no hay una valorización de este producto. Incluso hay aditivos antimicrobiales que se colocan en algunos, en este caso, usos comunes. En este caso, pues los controles remotos, que son aditivos que se colocan para hacer características antimicrobiales. Algunos son de cobre, otros son de plata, pero ya existen. Entonces acá no hay esta política de darle un valor agregado a un producto, solamente con el sentido de colocarle un master batch. El master batch en este caso, el Steam Touch, es un master batch que es viable para muchos polímeros y que ofrece, en este caso, la no creación de PRI, la actividad antifúngica, ¿no? Y permite otras y mejora de otras propiedades físicas que netamente daría un valor agregado a estos controles remotos, ¿no? O recubrimientos. Incluso en los field de coating o recubrimientos también existen. Entonces, estos recubrimientos de piel tienen componentes como el Steel Touch, que tiene un desarrollo antimicrobial y anti-fouling. Y también tienen otros productos como los pinturas, aditivos para pinturas que son de base solvente, base agua, ya sea con resina o residuos basadas para pinturas y recubrimientos. También mucho se consume, pero la línea de que tiene antimicrobiales es muy cara, ¿no? Entonces, a veces su precio puede dar tranquilamente dos o tres veces su valor. Entonces, ¿por qué? Porque los materiales e insumos son mucho más caros. En el caso, si usas cobre o plata, eso eleva el precio de un galón que costaría, bueno, 75 a 150 a 300 soles. Entonces ya no es tan viable. Por eso su línea de mercado está orientado a ciertos sectores que pueden valorizar ese precio y obtener una productividad. En el caso de barcos, incrustaciones en barcos, en lanchas, donde son agentes anticrustantes. Así como este también existen otros, que es la línea que uno va aditivando para usos en común. Tenemos fibras antimicrobiales, ¿no? Fibras fresh. Esto tiene también características antimicrobiales. Todo esto comenzó a evolucionar ya en el 2020, en la pandemia. Muchos comenzaron a desarrollar plásticos y, en este caso, cauchos con recubrimientos en aplicaciones textiles. En el 2020 hubo un gran apogeo e incluso se hacían laminados de PVC, que son los PVC comunes de emulsión o suspensión que hay mucho en el mercado. Los de, los de suspensión son a partir de extrusión y los de emulsión son los que comúnmente tienen telas. Pero con estos paneles antimicrobiales también existían agentes que promulgaban la reducción de 99,9 de reducción antimicrobial. En pandemia esto proliferó mucho por importaciones, pero muy pocas veces llegó al mercado por un tema de costo. Entonces, estos preservantes o aditivos para características antifúngicas o antimicrobiales fueron cada vez más reemplazados por otros que sean más baratos. Entonces, por eso ahí aparecen como la parte inferior antimicrobianos tipo zinc o madín o otros que han ido variando en el tiempo. Y son sectores que utilizan estos aditivos en reemplazo del cobre y la plata porque son más caros. En el Perú, obviamente, tenemos empresas que se dedican a hacer este tipo de procesos, pero sin incorporarle ninguna propiedad. Y por eso estamos invadidos tanto de correas que son sintéticas, lo que son tapicerías, que también son sintéticas, tapicería o cortinas, que son productos que se realizan en Perú, pero cumplen un propósito de como un material de PVC, incorporando ciertas características de color, pigmento, aditivados, plastificantes, o que muchas veces cumplen la función de protección. Entonces, lo que nosotros hemos ido desarrollando en un paquete de madurez tecnológica, tenemos pues la prueba inicial de productos, como hemos mostrado, tenemos tanto trabajo de investigación, tesis y patente.
Entonces tenemos el resultado con esas características primarias. El desarrollo de productos son demostrativos, tenemos los hechos, en este caso los prototipos desarrollados y que han cumplido con las características de ser antimicrobiano o antimicótico. El entorno de producción, el salto en línea de producción de escala, tenemos a nivel piloto, pero obviamente los costos de operación de un elemento que es a base de nanocobre o nanoplata o un nicho nanocobre y nanoplata eleva el costo. Esto significa que muchas veces las empresas, sus costos se elevan hasta 2 o 3 veces, y lo cual no lo vuelve un producto viable de uso común, sino va a sectorizarse ciertas líneas industriales en las cuales puedan pagar ese excedente, ¿no? Pero con un beneficio propio. Entonces, a veces ese beneficio va a sectores de clase A o clase B, pero no es discriminado como para tener una pintura antibacterial en la casa, que costaría 2 o 3 veces. Entonces, también es un tema de difusión, ¿no? En conocimiento. Y en demanda, pues se ha identificado que hay instituciones que vienen desarrollando. Si la pandemia seguía en el 2020 con la incorporación de cobre y elementos de cobre, a la fecha ya han pasado 5 años teniendo que tener compuestos o productos a base de cobre local, lo cual no se ha realizado. Se ha quedado ahí porque muchas de esas han sido en telas, han sido en mangas, han sido en mascarillas, pero a la fecha ya nadie usa estos tipos de prendas porque no lo considera importante. Y debería haberse desarrollado más ese tema de ahondar en productos que tengan una aplicación directa en la industria, ¿no? En el caso en los hospitalarios, en las clínicas, pero no es así. O en las pinturas que son aplicación hospitalaria. En esta medición total de estos tipos de resinas con nanocobre y nanoplata, estamos hablando del año 2020-19, tenía un TRL4. ¿Sí? Eso no significa que no podemos elevar el nivel, porque ya esto es a proceso industrial con máquinas comunes, se puede llegar, pero siempre va a ser la demanda. La demanda está focalizada a la necesidad de crearle al cliente la necesidad de obtener ese tipo de beneficios con un material antimicrobiano antipúngico, que no existe, porque no hay una política. Si hubiera una política nacional que te permitiría el consumo de cobre como una reducción de tus impuestos, lo harías, ¿no? Pero la mayoría no usa eso, usa zinc y titanio, y los zinc y titanio, incluso el titanio es importado, entonces no hay un tema de reconocimiento para abaratar estos tipos de, como diríamos, abaratar el sentido de apoyar proyectos que sean de origen nacional. Y la respuesta, obviamente, como le digo, la prueba de un sistema, el entorno de desarrollo, la producción mínima y la demanda va a depender de una política. Política de uso de cobre no está en el Perú todavía aplicado. Mucha Aldo, gente perdón, todavía sigue perdón que usando. te corte. Ya termino. Sí, por favor. Gracias. Ujú. Esa es mi última. ¿Sí? Dis- Muchas gracias. Gracias, Aldo. Y más bien, perdón por cortarte. No, está bien. Eh, igual para hacerles recordar también a los ponentes de que si quieren dejar algunas preguntas sobre el proyecto del doctor Jiménez o también del doctor Guzmán, pueden dejarlos en el chat y al final de las ponencias estaremos pasando a leerlas para que ellos puedan responderlas. Igual no olviden mencionar que la pregunta va dirigida a determinado ponente y colocan la consulta. Entonces, para continuar, ahora tenemos a Ramzi Kahat, que es de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Ingeniería Civil y Ambiental por la Arizona State University e ingeniero civil por la PUC, profesor principal y director de la carrera de Ingeniería Ambiental y Sostenible de la misma, investigador distinguido del RENACIT y enfocado en evaluación del ciclo de vida, economía circular y sostenibilidad. Lidera proyectos sobre gestión de residuos, minería informal y análisis de impacto ambiental en el desarrollo nacional. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. El día de hoy les voy a contar un poco sobre este proyecto, que es un proyecto vinculado con la decarbonización de los materiales de construcción en el futuro y cómo la selección de materiales podría ayudar a la mitigación de gases de efecto invernadero. Este proyecto está liderado por mi persona, pero el equipo de trabajo está compuesto por Claudia Cucci, Lucía Rucova, Matías Gutiérrez, Ian Vázquez y Ariana Ramos.
Entonces, lo que le voy a presentar a continuación es este trabajo que ha tenido varias etapas. Actualmente está financiado por la cooperación española pero es un trabajo que comienza en su etapa, digamos, de concepción con un proyecto anterior y es con este que comenzamos a darle el giro de economía circular a esta decarbonización de materiales. En- Claramente, en países como el nuestro, del sur global, existe una acumulación de materiales que está en crecimiento. Nosotros si pensamos en una ciudad, vemos esa ciudad como una un acumulador de materiales y sobre todo en ciudades peruanas y en otras partes del sur global son ciudades que aún necesitan incrementar su infraestructura y por ende hay una tendencia de gran crecimiento de ese stock urbano, ¿no? Al que nosotros llamamos el stock urbano, esa acumulación de materiales. Por ende, bueno, estos materiales están vinculados fuertemente a impactos ambientales, especialmente en el Perú, que tanto ladrillos como cemento como acero son materiales predilectos. Y es importante entonces entender esta relación que existe entre una adecuada selección de materiales y una probable mitigación de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales. Entonces, esto es un poco el corazón del proyecto, es pensar en esa decarbonización del sector. Em, Nosotros nos hemos enfocado en Perú como bueno, en verdad las ciudades más importantes del Perú para evaluar lo que sería el futuro de estas ciudades en ese futuro crecimiento. Y un crecimiento que se basa en materiales con mejor huella ambiental. Importante entender el contexto. Estamos en un sector en donde la informalidad es grande. La informalidad existe tanto a nivel construcción como a nivel materiales o la manufactura de materiales. Existe una gran diversidad cuando hablamos de ciudades del país, no solo a nivel climático, sino a nivel también de prácticas en cada uno de los lugares, a pesar de que en general para la mayoría de ciudades existen materiales predilectos, ¿no? Son ciudades generalmente con requerimientos sísmicos, estamos en zonas altamente sísmicas y hay una tendencia de ir desplazando poco a poco los materiales locales como el adobe. Y claro, una gran falta de planificación urbana que es latente en el país. Lo que nosotros hemos propuesto como metodología está relacionado con lo que ven. Hay un módulo uno que está relacionado con el análisis de materiales, esos materiales que van a componer el stock urbano. Luego hemos hecho escenarios, ¿no? Que están vinculados con diferentes escenarios de materiales que podrían ser parte de la ciudad. En algunos casos hay materiales optimizados ambientalmente, ¿no? Sin un gran cambio en los métodos constructivos. Luego también tenemos materiales que están basados en lo que es la economía circular o también los materiales tradicionales y cómo podemos mejorar esos materiales tradicionales para poder expandir su uso y no lo que actualmente sucede, que hay un decrecimiento del uso de estos materiales. Y también hemos vinculado en un escenario la idea de nuevas tecnologías que ya existen en lo que es la fabricación de esos materiales y posterior uso. Entonces, lo importante entender es que hay 6 escenarios que hemos modelado que se van a conectar con el primer análisis, que es el análisis del módulo uno en donde analizamos la literatura para ver los impactos ambientales de los materiales convencionales, optimizados, nuevos, los que están vinculados con la economía circular. Y luego
todo eso lo vinculamos a un módulo 2 que es donde hablamos de lo que es el stock urbanos del futuro. ¿Ok? Acá son algunos ejemplos de esos escenarios que hemos analizado, que de alguna manera ya describí. Hay un escenario que es el escenario de economía circular, que está vinculado con el manejo de residuos en diferentes sectores, y cómo estos escenarios o estos materiales podrían ayudar a esa decarbonificación del stock urbano. ¿Ok? Cuando hablamos del módulo uno es importante entender que hay una búsqueda de la literatura exhaustiva. Hemos intentado, digamos, incluir una gran cantidad de artículos científicos vinculados con impactos, el estudio de los impactos ambientales de materiales convencionales, nuevos, avanzados, los que están vinculados con la economía circular, en fin, todo lo que se vincula con los escenarios que mostré al inicio. Una vez recabada esa información, hay diferentes procesos en donde nosotros recabamos la data necesaria para poder correr el módulo uno y básicamente es tratar de entender si los estudios están vinculados con, por ejemplo, eh, la evaluación de los impactos ambientales y esa evaluación de impactos ambientales y sus resultados cuantitativos son los que vamos a usar finalmente para la integración de estos modelos. ¿Ya? Es un ejemplo de calentamiento global versus resistencia a la compresión de eh, concretos, digamos, que tienen un grado de sustitución en lo que es el cemento, ¿no? Y vemos que hay una gran gama de posibilidades y hay una gran gama el calentamiento global producido por cada metro cúbico de estos materiales, en este caso concreto. Y es un poco un ejemplo para tratar de explicarles lo arduo que ha sido este proceso de recabar información y luego trabajar con esa información que está vinculada con los artículos científicos que hablan específicamente de materiales, en este caso concreto. ¿Ya? Luego vamos a llevar ese trabajo, como le dije, a lo que es los diferentes escenarios y luego esos escenarios a lo que es el, eh, el stock urbano, ¿no? Y acá hay diferentes opciones para entender el futuro. El futuro del stock urbano va a tener diferentes peculiaridades que no siempre son fáciles de predecir. Pero lo que intentamos hacer con diferentes opciones o escenarios futuros es tratar de entender cómo sería ese futuro del stock urbano vinculado con diferentes selecciones de material. Entonces, eso se hizo en el módulo 2, que es un poco lo que estamos mostrando ahora. Y como le dije, hemos incluido diversas ciudades, como por ejemplo Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco y Quito. A nivel de resultados, estos son resultados bastante preliminares, no son resultados que han sido validados aún por el grupo de investigación, porque estamos aún en ese proceso. Pero lo que vemos son, por ejemplo, en el escenario, la línea base, básicamente, tenemos cómo se ve, por ejemplo, Lima a nivel, perdón, Cusco a nivel concreto y ladrillos, a nivel adobe y a nivel madera, y vemos cómo es la intensidad de materiales, de acuerdo a estos colores que ven, por metro cuadrado en esta ciudad, en el caso de Cusco, ¿no? Más abajo vemos la ciudad de Iquitos, y acá claramente vemos que hay un uso más importante de lo que es la madera. Y acá es un poco el stock, eh, no el stock urbano, sino los impactos ambientales, en este caso gases de efecto invernadero o dióxido de carbono equivalente, eh, en lo que son las ciudades de Lima, las ciudades más importantes de Lima. ¿Ok? Es un poco lo que estamos viendo acá, que es un poco, y esto está vinculado con la línea base, lo que es la ciudad, las ciudades peruanas en este momento. Acá tenemos otro gráfico que habla
de tanto gas de efecto invernadero como stock urbano per cápita, ¿no? Y vemos cómo se comportan las diferentes ciudades. El comportamiento de las diferentes ciudades tiene dependencia de muchos factores. Y acá lo que vemos acá es el stock urbano por habitante y en las barras estamos viendo el gas de efecto invernadero de cada una de las ciudades. ¿Ok? Y acá otro ejemplo de qué sería si simplemente optimizamos algunos de los materiales convencionales. Por ejemplo, ¿qué pasa si el cemento que utilizamos para morteros, para concreto, para tarrajeo, es un cemento que tiene un menor porcentaje de clinker, ¿no? Lo cual evidentemente genera una reducción de los impactos ambientales. Y así vamos cambiando algunas propiedades de, por ejemplo, los ladrillos que usen como combustible gas natural y no diésel, o el acero que sea un acero que viene exclusivamente del arco eléctrico, ¿no? Donde se utiliza acero reciclaje. Entonces, ¿qué resultado tendríamos en este caso en la ciudad de Lima? Lo que vemos ahora es básicamente que habría una reducción de alrededor del 23% con el simplemente hecho de usar materiales optimizados. ¿No es cierto? Es un primer resultado que nuevamente necesita ser validado. ¿Qué es lo que queremos hacer más adelante o a qué estamos apuntando? Acá tenemos el ejemplo de un artículo, bueno, dos resultados de un artículo científico que hemos publicado que hablan exclusivamente de San Isidro y Lince. Entonces tenemos la ciudad, el distrito de San Isidro abajo, el de Lince arriba. Este es el stock urbano, las toneladas métricas de materiales de construcción por metro cuadrado. Esto es lo que, según ese escenario que hemos modelado, es cuánto faltaría a nivel toneladas métricas materiales para que esta ciudad llegue a su máximo permitido. En este caso, el máximo permitido era el basado en la zonificación, los parámetros urbanos y de alguna manera lo permitido por el distrito. Tanto Lince como San Isidro tienen diferentes, digamos, límites. Y lo que vemos a la derecha es qué pasa si esa ciudad o estos dos distritos crecen a nivel stock urbano con materiales optimizados. Y en este caso nuevamente vemos pues una reducción de gas de efecto invernadero de alrededor de 20-25% en promedio. ¿Ok? Y vemos las zonas en donde podríamos tener mejores resultados y no es casualidad que la zona del INSE con las zonas destinadas a comercio o negocios en San Isidro tengan la mayor cantidad de posibilidades para reducir su huella. ¿Ok? Entonces, hay muchos temas que conversar en esta temática. Yo lo que quería hacer era presentarles un poco una mirada macro del proyecto. Pero es evidentemente entender que este tema de carbonización de materiales está vinculado con un imperativo cultural importante, ¿no? No es fácil, por ejemplo, cambiar de sistemas constructivos en un país. Si bien la tendencia actual a nivel recomendaciones en el mundo es ir hacia la madera, no necesariamente es algo que lo veo factible que suceda en el Perú en el corto o mediano plazo. Pero en fin, hay incluso, a pesar de eso, hay bastantes opciones que tenemos para poder mitigar los gases de efecto invernadero con una selección de materiales que está al alcance de nosotros, pero que lamentablemente aún no es algo que se tome con seriedad o se expanda a nivel de decisiones. Bueno, muchas gracias y más adelante estaré dispuesto a tomar cualquier pregunta que bien tengan. Hasta luego. Muchísimas gracias por la presentación. Y finalmente tenemos la última ponencia, que es de Rosana Paredes Salcedo, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Ella es doctora en antropología por la Texas A&M University y bióloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, docente investigadora del Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas y miembro del Laboratorio de Palinología y Paleobotánica. Su trabajo aborda la etnobotánica, los saberes tradicionales y la conservación biocultural en la Amazonía peruana. Ha sido reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre abejas nativas y meliponicultura. Nos va a presentar la ponencia de interacciones ecológicas entre abejas sin aguijón, polen y comunidades amazónicas en el Perú. Adelante, Rosana. Gracias, Geraldine. Buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Yo les voy a comentar sobre el estudio que vengo realizando enfocado en las interacciones ecológicas que existen entre abejas sin aguijón, los granos de polen y algunas comunidades en la Amazonía de nuestro país. Bueno, a la fecha las abejas sin aguijón se han vuelto más populares a comparación de años pasados en el Perú. Estas abejas sin aguijón, comúnmente conocidas como meliponas, son aquellas que pues tienen el aguijón atrofiado, ¿no? Y por lo tanto no nos van a picar, no nos van a causar algún tipo de alergia con el aguijón que sí tiene Apis mellifera. Apis es la abeja introducida, que es la que todos conocemos, que la vemos por todos lados. Y estas abejas sin aguijón tenemos especies nativas en la Amazonía y son características por crecer en áreas tropicales, ¿no? Entonces, es muy importante su estudio. A la fecha ya se conoce mucho más sobre su biología, su ecología en nuestro país. Y hace poco ha salido un artículo de investigación dándonos información sobre la fisicoquímica de la miel que producen estas abejas sin aguijón, la cual pues se conoce que tiene mayores propiedades medicinales a comparación de la miel producida por Apis mellifera. Tiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias, y las comunidades amazónicas la usan ya desde hace años para tratar diversas enfermedades. Entonces hay un conocimiento tradicional de por medio muy importante, el cual podemos unir, complementar con el científico para conservar estas especies. Hace poco se promulgó la ley 32235, donde el Perú ya reconoce a estas abejas sin aguijón como parte de nuestra riqueza nacional y se fomenta ya su protección. Entonces, esto ha permitido darle un mayor enfoque a la ciencia con respecto a estas abejas y todo lo que tiene que ver con su interacción ecológica con la naturaleza. Lo que aún está pendiente, bueno, ya se está conociendo más información, también el equipo de trabajo ha sacado artículos con respecto a este vacío de conocimiento, pero aún falta llenar con respecto a todas las zonas de estudio de estas abejas de aguijón sobre la flora preferente, la flora melífera, ¿no? Esta preferencia de forrajeo que tienen las abejas sin aguijón con respecto a toda la flora que está en su alrededor. Existe competencia entre estas especies de abejas, existe competencia con Apis mellifera, ¿no? Tenemos todavía ahí esos vacíos de conocimiento que hay que completar. Lo que se conoce mayormente con respecto a la flora melífera que es preferida por este tipo de abeja es gracias a observación, ¿no? Los meliponicultores, que son las personas que se dedican a criar estas abejas, pues se pasan periodos largos observándolas y las pueden encontrar cuando están colectando la miel, pecoreando en alguna flor en particular, ¿no? Y esa información es importante porque ya se va registrando ciertos taxones, se van identificando. Sin embargo, esta información oral a veces pues no abarca un porcentaje mayor con respecto al contenido que tienen estas mieles de la flora melífera. Entonces, ahí necesitamos de todas maneras incorporar pues metodologías científicas. Tenemos a la melisopalinología. La melisopalinología va a ser esta ciencia que estudia prácticamente
los granos de polen en las muestras de miel. Únicamente su enfoque de estudio, su objeto de estudio van a ser estos granos de polen. Y recordemos que los granos de polen son como nuestras huellas digitales, ¿no? Son las huellas digitales de las plantas. Cada planta, cada especie tiene un grano de polen determinado. Entonces, gracias a estas características morfológicas que poseen estos granos de polen, nosotros podemos identificar a las plantas de donde están proveniendo a nivel de familia fácilmente, género, inclusive se podría llegar a identificar a nivel de especie, ¿no? Esto es posible teniendo un mapeo también de toda la flora que existe alrededor de donde se encuentran estos nidos de las abejas y luego se hace una comparación para poder llegar a nivel de especie. Aparte de conocer qué contiene esta miel, pues podemos asociar con propiedades medicinales provenientes de esta flora melífera, ¿no? Si es que nosotros estamos un poco mal de la garganta, nos dicen tómate un tecito con un poco de miel y limón. Entonces esta miel es rica en eucalipto y por lo tanto va a ser muy bueno para tu sistema respiratorio. Entonces, ¿realmente esa miel está hecha de eucalipto? ¿Hay alguna información que nos acredite que es así? Bueno, toda la información que nosotros recibimos cuando queremos adquirir una miel es básicamente oral, ¿no? Y por confianza es que lo vamos tomando y a veces es efectivo y a veces no es efectivo. Entonces, si nosotros acreditamos de alguna manera de que esta miel sí proviene de eucalipto, tiene un 80% en su composición botánica a esta especie, pues hay propiedades medicinales que están conllevando con la producción de esa miel al momento de la abeja colectar su alimento, ¿no? Entonces, esta melisopalinología va a ser un primer paso para poder identificar a las especies botánicas y lo ideal es luego complementarlo con un análisis fitoquímico, ¿no? Para poder extraer los metabolitos secundarios que puedan estar proporcionando esas características medicinales. Entonces, básicamente tenemos aquí a la abeja, la cual va a forrajear a diversas especies botánicas para colectar néctar, polen. Luego llega a sus nidos y hacen pues este producto natural muy rico para la salud de nosotros, que es la miel. Entonces, de esta miel que nosotros estamos observando, solo necesitamos 10 mililitros, nada más, para poder hacer un análisis químico y encontrar los granos de polen determinados en esa muestra. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de una muestra que acabamos de procesar hace poco de Pucallpa. Y fíjense, todos estos granos de polen son totalmente distintos morfológicamente hablando, ¿no? Acá tenemos uno triangular, por acá tenemos uno más redondo con estos poros, pero hay otras especies que tienen aperturas más alargadas. Por acá tenemos uno con espinas. Entonces, estas características morfológicas que poseen los granos de polen nos va a permitir a nosotros llegar a identificarlos. La idea, como les digo, es utilizar estas herramientas de la melisopalinología para que junto con la información que se conoce a nivel tradicional, nosotros podamos desarrollar un plan sostenible para conservar estas especies melíferas que terminan siendo de importancia económica, ¿no? Y nosotros podamos pues comercializar este producto natural con una certificación sobre su contenido. Bueno, una parte de este proyecto está enfocado precisamente en conocer cuál es el origen botánico de las mieles producidas por estas abejas sin aguijón en la Amazonía del Perú. Para esto se tomaron muestras de algunos puntos en dos departamentos, en Loreto y en Pasco, con el fin de comparar selva alta, selva baja. Acá pueden ver ustedes los nidos de estas abejas que van a ser distintos dependiendo también de las crianzas de los meliponicultores, ¿no? Nosotros trabajamos directamente con meliponicultores, ellos saben en qué momento cosechar la miel, ellos saben cuando ya está lista para consumo. Entonces, como estas cajas, no sé si pueden observar acá, tienen una especie de frasquitos que se llaman potes, ahí dentro está la miel. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente
hacer un agujero muy pequeño en uno de esos potes para poder extraer la miel sin alterar mucho el nido, ¿no? Luego se vuelve a cerrar y siguen las abejas pues desarrollándose sin ningún problema. Acá les voy a mostrar unas imágenes para que tengan una mejor idea de la colecta. Acá está el nido de estas abejas, esa es una especie de melipona. Se abre la tapa, utilizamos un inyectable donde solo se toma una muestra de 10 mililitros, es bien poco. Solo basta con colectar de uno de los potes donde está colectada, bueno, donde ya está lista la miel para consumo y estas son llevadas al laboratorio, ¿no? Por acá vemos que en algunas áreas todavía estas abejas sin aguijón pues están desarrollándose de manera silvestre, ¿no? Acá están anidando en un árbol, también las encontramos en los techos, en el piso, en troncos caídos, en árboles caídos, ¿no? O cuando ya hay pues una orientación, una capacitación de por medio, utilizan estas cajas que tienen acá un huequito por donde entran y salen las abejas, ¿no? Aquí está la piquera. Bueno, estas muestras de miel sin ningún tipo de filtrado, directamente colectado de, el nido, son llevadas al laboratorio para realizar un proceso químico, ¿no? Fíjense, acá están los 10 mililitros de cada muestra. ¿Cuán diferentes son estas? Por acá vemos unas más oscuras, otras más claras. Y son procesadas químicamente utilizando diversos ácidos como ácido sulfúrico y anhidrido acético bajo un proceso que se llama cetólisis para poder eliminar todo el material pues que no necesitamos de la muestra y solo quedarnos con los granos de polen, porque el polen está hecho su capa externa de una sustancia que se llama esporopolenina, que es una de las más resistentes de la naturaleza. Y si así utilizamos diversos tipos de ácidos, hasta el fluorhídrico, no le pasa absolutamente nada, ¿no? Es por eso que se puede estudiar polen fósil para conocer la flora del pasado. Bueno, luego de que limpiamos nuestra muestra y nos quedamos solo con los granos de polen, empezamos a montarlas en láminas para hacer el reconocimiento bajo el microscopio, ¿no? Y de esa muestra de miel, que la teníamos aquí líquida, lo que nos quedan son estos granos de polen, que son justamente una de las muestras que hemos estado trabajando. Fíjense, son muy diversos morfológicamente hablando, sus estructuras van a ser típicas por cada grupo, por cada familia taxonómica, ¿no? Las que tienen espinas, las que tienen una sola apertura, las que son de formas triangulares, y eso nos facilita a nosotros la identificación. Entonces acá les muestro una tabla con resultados generales sobre esas 14 muestras o esas 14 primeras muestras que se tomaron para este primer estudio. Las concentraciones de polen de estas muestras están en el rango normal para ecosistemas tropicales, con ciertos números por acá que van a ser distintos, como este cero, que es una muestra que pues no tenía ningún grano de polen y la verdad es que fue adrede porque colectamos prácticamente agua, aún no estaba lista, no estaba con el momento adecuado para ser cosechada, pero era necesario para corroborar la metodología, ¿no? Y por acá otras muestras como esta de 530.971 granos de polen por 10 gramos de miel, que es una concentración elevada para esta zona, pero es característico de eh, plantas que producen gran cantidad de polen, como algunas fabáceas que se encuentran acá. Entonces sí es posible poder encontrar ese tipo de mieles, ¿no? Hay algunas que tienen hasta 1 millón de granos de polen por 10 gramos de miel. Bueno, acá están las diversas especies con las que se trabajaron, de las cuales se colectaron sus mieles. Y podemos ver acá pues un gráfico que nos resume las familias más predominantes, ¿no? La lista entera de taxones identificados está en el artículo que se publicó hace poco. Pero para hacerlo más sencillo, tenemos acá las familias, las melastomatáceas, las euforbiáceas y las mirtáceas fueron las más abundantes en cuanto a la preferencia floral de estas abejas.
Acá tenemos algunos de los pólenes identificados en esas muestras, nuevamente resaltando las características morfológicas, ¿no? Esta es una fabácea, por acá una asterácea. Estas dos son gramíneas, son poáceas, gracias, pero son distintas. Fíjense el tamaño de esta, cada escala es 10 micras. Es súper grande, que es el maíz, como 100 micras mide aproximadamente, mientras que esta mide menos de 10, ¿no? Tenemos aquí al pacae, al polen del pacae, que también es bien grande y está formado por varias unidades. Y bueno, acá una muestra donde vemos estos pólenes triangulares que son de la guayaba. En cuanto a las especies con las que se trabajaron, pues hay una similitud en la preferencia por recursos melíferos por especie. Así, el nido está ubicado en una locación distinta, ¿no? Por ejemplo, con Meliponea eburnea, que es la más popular, está representado aquí por el cuadrado, vemos de que hay cierta similitud por la preferencia floral para colectar su alimento, ¿no? Por más que esté en Pasco o esté en Loreto. Mientras que otras especies que están cerca, en la misma localidad, tienen una diferenciación en cuanto a la preferencia floral. Entonces, todo esto nos lleva a, pues, determinar que hemos trabajado con mieles multiflorales. Estas mieles están hechas de diversas especies de plantas. Hay coeficientes ya desarrollados que nos indican cuándo una planta es monofloral, cuándo una es multifloral. En este caso, todas fueron multiflorales y estos taxones identificados también han sido encontrados en estudios de Brasil y de Colombia con los que compartimos Amazonía. La predominancia definitivamente es melastomataceae y esto ya se conoce en la referencia bibliográfica, ¿no? Solo que este es el primer dato que tenemos aquí en la Amazonía del Perú, pero melastomataceae es muy preferida por las meliponas, este tipo de abejas sin aguijón, y hay ciertos atributos que van a hacer que lo sea así, ¿no? Por ejemplo, estas meliponas tienen una polinización de vibración, ¿no? Hacen vibrar los músculos de sus alas para poder hacer caer los granos de polen de las anteras. Las melastomatáceas también tienen una floración masiva, ¿no? Florecen en cantidad, por lo tanto hay alimento disponible por varios días. Y las meliponas se caracterizan por tener una consistencia floral, es decir, en cada vuelo de forrajeo prefieren ir a colectar a la misma especie que les está dando el recurso alimenticio en vez de buscar distintas especies, ¿no? Entonces, estas características va a hacer que sigan siendo Melastomataceae, pues la familia preferida por estas abejas. Hay otros taxones frecuentes que se han encontrado que vienen de las familias fabáceas, euforbiáceas y mirtáceas, como les había mencionado, y esto por los atributos florales como corolas abiertas, como estamos viendo aquí en esta imagen de esta mirtácea, tiene la corola abierta, los pétalos totalmente abiertos, para poder exponer estos estambres, ven cómo sobresalen los estambres, y las anteras abiertas longitudinalmente, de tal manera que la abeja aterriza, hace este movimiento, esta vibración y pues se lleva los granos de polen sin ningún problema. Entonces, a la larga, si es que en un inicio hay cierta competencia, se va a convertir esta en una interacción mutualista, ¿no? Se observa una interacción mutualista entre las especies de las abejas con el fin de repartirse los recursos para lograr la reproducción vegetal de todos estos que están en ese ambiente. Bueno, adicionalmente, mientras hacía esta investigación, pues se pudo observar cierta diferencia en cuanto al conocimiento tradicional con respecto a estas abejas sin aguijón. En Loreto, los meliponicultores tienen un amplio conocimiento con el uso de las mieles, con la crianza de las abejas, han recibido capacitación, orientación, reconocen todas estas propiedades medicinales de la miel y se dedican a la comercialización de estos productos melíferos. Por otro lado, en Pasco, aún este conocimiento está en desarrollo. Básicamente, el conocimiento que se obtiene es oral por la obtención de recursos, ¿no? Cada vez que se adquiere una caja, les dice cómo se llama comúnmente la abeja, falta todavía hacer identificaciones, pero ya con el paso de los meses,
He escuchado que han generado más grupos, más apoyos de meliponicultores y cada vez está creciendo este conocimiento en esta ciudad de Oxapampa específicamente. Aquí, pues, como todos sabemos, en Oxapampa hay una alta producción de Apis mellifera, ¿no? Apis mellifera es la reina. Y por lo tanto, el enfoque está hacia esa otra abeja, que es la introducida, pero poco a poco, como les digo, va a ir incrementando, pues, este conocimiento con respecto a las meliponas. Entonces, en conclusiones, podemos ver una preferencia floral marcada por estas abejas sin aguijón, sobre todo con los taxones que les he mencionado, melastomatáceas, mirtáceas. Y esto es muy importante porque ya podemos reconocer a estos taxones para, como les había mencionado, trabajar en una conservación sostenible de estas plantas, a la vez de las abejas y pues generar al fin y al cabo una alta producción de miel a nivel nacional, ¿no? Con el fin de comercializarlo, teniendo pues una acreditación de por medio de que contiene tales especies de plantas que llevan consigo propiedades medicinales. Acá tenemos algunas imágenes de los meliponicultores que muy amablemente han trabajado con nosotros y nos han permitido, pues, y nos han ayudado a colectar las mieles, ¿no? De Pucallpa, de Moyobamba. Y bueno, como pueden ver, estas libretitas, estas agendas se hicieron con información con respecto a los taxones identificados de las abejas y de las plantas para que vayan empezando ahí a familiarizarse cómo lucen esos granos de polen de esas plantas predominantes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosana, por la presentación y en realidad también a todos los ponentes que hoy día nos han eh, brindado los resultados, cómo van los proyectos de investigación. Por ahora tengo un comentario o que lo puedo pasar a una pregunta y está para Rosana. Es más o menos cómo influye la diversidad y composición de especies vegetales que están cercanas a la calidad nutricional del alimento disponible para las abejas que están bajo condiciones de cría asistida. Sí, justamente el hecho de conocer qué plantas están en este ambiente y su diversidad va a influenciar definitivamente en el desarrollo de estas abejas porque va a tener más opción de poder colectar, ¿no? Estas abejas sin aguijón no tienen preferencia, digamos, en otras palabras, son generalistas, ¿no? No son especialistas. Entonces, si tienes más opciones, más diversidad, van a tener más alimento disponible, ¿no? Para poder crecer, desarrollarse con respecto a las crías hasta los estadios mayores. Perfecto. Bueno, también tengo otra pregunta que sí está dirigida a ti. Es si han realizado estudios genéticos para detectar las preferencias de las especies de las que se alimentan. No, no, nosotros no hemos realizado, pero sí se ha realizado en el Perú, ¿no? Justo hace poco vi una presentación financiada por Prociencia en la Amazonía, que han hecho varios trabajos de genética, ¿no? Lo mismo, analizando los granos de polen genéticamente, identificando las especies. Entonces, esa información con esta otra que nosotros hacemos netamente botánica podría complementarse, ¿no? A favor de este desarrollo sostenible para poder reconocer estas especies económicas. Ujú. No sé si tienen tal vez alguien más, alguna otra consulta para tal vez alguno también de los ponentes, Miguel, Aldo, Ramsey o también para Rosana. Bueno, si ya no hay más consultas, nuevamente agradecerle a nuestros ponentes por participar y también muchas gracias a los asistentes que han estado aquí. Pueden ver el link que se encuentra en el chat para registrar su asistencia y bueno, hasta aquí queda la sesión
de Ciencias e Ingeniería 2. Gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Bye, bye. Hasta Gracias, luego. buenas tardes. Bye. Gracias, cuídense. Pequeña estaba acá. Michi, pequeña ya estaba acá. Pequeña. ¿Cuánto vas acá, pequeña? Pequeñas. Ya, ya, llegó medio día temprano.